Hoy comenzamos con la siguiente clase que se refiere a conceptos básicos de computadoras, en este caso el software. Vamos a ver hoy software, distintos tipos de software, las licencias que se aplican a cada uno de estos, conceptos básicos de sistemas operativos, un poco de Windows y organización de la información dentro de una computadora. Comencemos con el primer tema, software. Como habíamos visto en la clase anterior, teníamos dos partes fundamentales de las computadoras, el hardware y el software. El hardware le dedicamos la clase anterior y hoy nos vamos a dedicar al software, que ya también en la clase anterior dimos una introducción y vimos que el software eran los programas y los datos que estaban almacenados dentro de la computadora. El software es lo que se utiliza principalmente porque cuando un fabricante construye una computadora, esta puede ejecutar operaciones muy simples y ese software que se le agrega capacidades o habilidades para que pueda reconocer instrucciones mucho más complejas. Un programa, vamos a decir, que es una secuencia de instrucciones que permiten resolver un nuevo problema a partir de otros problemas conocidos. El software es el conjunto de programas que están en la computadora, pero también son los datos almacenados en la computadora. Es la parte lógica que permite que los dispositivos de la computadora puedan ser utilizados. El software también es una palabra del inglés y que significa partes blandas. Tenemos aquí algunos ejemplos de software representados en estas imágenes. Viendo la definición formal de lo que es el software, decimos que es un conjunto de programas, procedimientos, reglas, la documentación y los datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Esto es una definición extraída de un estándar definido por la organización IEEE. Considerando esta definición, vemos que el software va más allá de lo que son los programas y también, como recién mencionamos, es la documentación, los datos a procesar y la información referida al usuario. Por lo tanto, abarca todo lo que no es físico de la computadora. Hay distintos tipos de software. Vamos a dar una clasificación que nos divide al software en tres tipos: el software de aplicación, el software de sistema y el software de programación. El primer tipo de software, el software de aplicaciones, es el que permite automatizar las tareas que hace el usuario. Y estos a su vez los podemos dividir en dos categorías: los programas utilitarios y los programas a medida. Los programas utilitarios son programas que brindan ciertas utilidades específicas y que no están diseñados para un tipo de usuario en particular. Y ahí englobamos en general casi todas las aplicaciones que un usuario pueda llegar a utilizar, como son todo el paquete de Office que vamos a ver más adelante, navegadores, etcétera. Y por el contrario, los programas a medida están diseñados considerando específicamente a un tipo de usuario. Por ejemplo, el software que se utiliza para automatizar el préstamo de libros en una biblioteca. Por otro lado, el segundo tipo de software, el software de sistema, permite controlar las operaciones básicas que realiza una computadora y vuelve transparente el uso de su hardware. Este software está diseñado para que el usuario pueda utilizar la computadora de forma similar independientemente del hardware que tenga dentro, independientemente del disco, independientemente del procesador. El principal responsable de esto es el sistema operativo y es el principal referente en lo que vamos a llamar software de sistema. Tenemos aquí algunos ejemplos de sistemas operativos. El software de programación, el último tipo de software, es el que se ejecuta para programar nuevos programas. Las computadoras, como vimos también en la clase de hardware, almacenan internamente la información en forma de ceros y unos. Y eso es lo que entienden. No entienden mover el mouse, no entienden imprimir. Entonces existe un tipo de software que nos permite realizar nuevos programas y a los cuales le vamos a poder ingresar información en algo de más alto nivel. Los programas que traducen estos lenguajes de alto nivel a los ceros y unos de la computadora se llaman compiladores o intérpretes. También vemos aquí algunos ejemplos de lenguajes que se utilizan comúnmente en las computadoras. Ahora vamos a pasar a lo que son las licencias de software. El software lo realizan distintas empresas. Esas empresas autorizan el uso de sus programas a las personas que se los venden, se los facilitan y se establece un contrato de cesión de esos derechos. Hay diferentes tipos de licencias: la licencia propietaria, la licencia shareware y la licencia freeware. Vamos a explicar cada una de ellas. La licencia de software propietaria, que quizás es la más conocida, aunque no sepan el nombre, es una licencia por la cual un usuario paga por un software y la empresa le envía ese programa y le da garantía de que va a funcionar. Si no funciona, dentro de las cláusulas del contrato que se firma, está especificado
qué tipo de servicio le va a brindar la compañía para resolverle sus problemas. El usuario en este tipo de software no puede modificarlo. Así como se lo dan, lo tiene que utilizar y no puede modificar nada para resolver algún problema de funcionamiento o para agregarle funcionalidades, por ejemplo. Aquí vemos algunos ejemplos, los más conocidos, los sistemas operativos de Windows y Mac y el paquete Office son software propietarios. El segundo tipo de licencias es el software shareware, que el usuario tiene un periodo de prueba en el cual puede probar el programa y luego, si el programa está dentro de sus necesidades, lo puede comprar. Si no lo hace, el programa puede desactivarse totalmente o parcialmente, restringiendo las funcionalidades e invitando al usuario a que compre la versión completa. En este tipo de software, el usuario tiene más garantías, corre menos riesgo porque puede probar el programa sin necesidad de comprarlo antes de usarlo. Los ejemplos más comunes son los antivirus. Aquí vemos un ejemplo de un antivirus. El tercer tipo de licencia es la licencia freeware, en la cual el programa es de distribución y de uso gratuito. El usuario en ningún momento paga nada y en general no recibe ninguna garantía de que el software vaya a funcionar. Pero siempre las compañías se preocupan de que su software funcione correctamente y algún tipo de arreglo siempre se termina realizando sobre algún software que funciona mal. Los principales ejemplos de software freeware son los navegadores. Las empresas brindan este software de forma totalmente gratuita. Hay que distinguir el software freeware del software de código abierto. El software freeware, como dijimos, era un software gratuito. El software de código abierto es aquel que el programador le da todo el código fuente que se llama a la persona que le da el software. Al desarrollar el programa en algún lenguaje de programación, en general, cuando el software no es de código abierto, se lo queda el desarrollador y el usuario nunca lo puede ver. Si encuentra algún error, por ejemplo, no lo va a poder modificar y volver a compilar. El software libre no tiene por qué ser freeware. Que una empresa te dé el código fuente de tu programa no quiere decir que sea gratis. Una empresa que desarrolla un software a medida de un usuario le puede entregar el software funcionando y además el código fuente para que el usuario en algún momento lo pueda llegar a modificar con otra empresa, por ejemplo. El software freeware no tiene por qué entregar el código fuente. Que el usuario no pague no quiere decir que vaya a obtener su código. Ahora vamos a ver sistemas operativos. El sistema operativo, como dijimos, era un software de sistema y es un conjunto de programas que gestionan todos los recursos que tiene la computadora y hacen que sea transparente su uso a los usuarios. Por lo tanto, la principal función que tiene el sistema operativo es la comunicación entre el usuario y la computadora. Algunos sistemas operativos, además de Windows, que es el que vamos a utilizar en la materia, para utilizar el paquete Office. El paquete Office se desarrolla para dos sistemas operativos nada más, para Windows y para Mac. Pero también hay otros sistemas operativos, algunos gratis, como el Linux o los Android también son gratis. En las PC se utiliza Windows, se utiliza Linux. En las computadoras de Apple se utiliza Mac. En los celulares Android se utiliza Android, el sistema operativo. En los celulares de Apple se utiliza iOS, que es el que aparece aquí con una manzanita. Y hay otros sistemas operativos menos populares. Cuando encendemos la computadora, el software que toma control de la ejecución es el sistema operativo. Siempre va a estar ejecutándose detrás, aunque no lo hagamos nosotros de forma manual. Es indispensable que esté funcionando porque si no, el resto de los programas no van a poder funcionar. Vamos a ver un diagrama más adelante y vamos a ver que todos los programas se basan o se ejecutan sobre el sistema operativo. Cuando nosotros hacemos cualquier operación con la computadora, el que la va a realizar por detrás y sin que nos enteremos va a ser el sistema operativo. Aquí vemos la imagen que les mencionaba. Más abajo tenemos el hardware. Por encima de eso está el sistema operativo que se encarga de controlar ese hardware y de recibir todas las respuestas. Luego tenemos las aplicaciones que se basan en ese sistema operativo para poder ejecutarse sobre cualquier tipo de hardware debajo. Y por último tenemos al usuario que interactúa directamente con las aplicaciones y no maneja en general el sistema operativo de forma directa, ni mucho menos el hardware, aunque hay computadoras en las que el usuario puede llegar a involucrarse un poco más con las partes de más abajo. El Windows es un ejemplo de sistema operativo, es el que vemos en la materia, pero ustedes pueden explorar otros sistemas operativos, pueden instalar en sus computadoras todos los sistemas operativos que quieran, siempre y cuando estén conscientes de lo que hacen. Pueden llegar a deshabilitar algún otro sistema operativo, pueden llegar a borrar parte de su información. Siempre cuando se instala un sistema operativo hay que estar muy consciente de lo que se está haciendo. No va a romperse nada, pero pueden perder datos. Windows ha sido elaborado en torno a tres objetivos de diseño. El principal es la interfaz gráfica, porque antes de que existiera Windows en las computadoras PC, el sistema operativo predominante
era un sistema operativo en modo texto y había que memorizar una gran cantidad de comandos para poder utilizar. Al utilizar interfaces gráficas, el uso del mouse y la pantalla hace que se simplifique muchísimo su uso. Se vuelve intuitivo, el usuario puede llegar a descubrir cómo realizar tareas sin demasiadas instrucciones y además hace que las aplicaciones aparezcan con cierta estructura similar y amigable al usuario. El modelo de comunicación que tiene Windows y otros sistemas operativos gráficos, no solo este, también Linux, se basa en ventanas, a través de las cuales el sistema le muestra información al usuario y además el sistema recibe las instrucciones. Hay varias versiones de Windows, han ido evolucionando como todos los programas, no lo mencionamos antes, pero todos los programas en general van evolucionando en lo que se llaman versiones. Las versiones en general tienen números, arrancan con números bajos como el 1 y van evolucionando, quizás incluyan decimales como el 3.1, 3.11, que había versiones de Windows, y así se va creciendo en la versión. Muchas veces las versiones no las conocemos directamente el número y se enmascara dentro de algún nombre. Por ejemplo, Windows XP. Windows XP también tiene un número asociado a una versión de Windows. En general, cuando se cambia de una versión a otra, el principal cambio que puede notar el usuario es la apariencia de las ventanas, pero por detrás siempre hay otros cambios que son transparentes al usuario. Vamos a ver algunos ejemplos en Windows 7 y en Windows 10 que son los más utilizados hoy en día. Muestro acá unas estadísticas de 2017. Se veía que Windows 7, a pesar de haber salido Windows 10, todavía era el predominante en las PCs de todo el mundo, pero Windows 10 ya iba creciendo bastante. Se ve que también Windows XP tenía un buen porcentaje del mercado. Estadísticas el mes pasado, a julio de 2020, ven que ya Windows 10 ha ganado muchísimo mercado y Windows 7 ha ido cayendo. Cada versión de Windows tiene además subversiones que le limitan sus capacidades. Las versiones gratis de Windows, que por ahí pueden llegar a venir con alguna computadora, versiones starter, que no necesitan demasiada potencia y en general las encontrábamos en las netbooks y se utilizaba principalmente para navegar por internet. Ya cuando se necesitaba la ejecución de muchas aplicaciones, esa versión era tan limitada que se volvía poco útil. Para eso ya existe la versión Home, que está destinada a computadoras hogareñas y que puede ejecutar muchas aplicaciones en simultáneo. Tiene ciertas limitaciones en cuanto a su conexión en red con otras computadoras y para eso han desarrollado otras versiones ya completamente funcionales como la Professional, Enterprise o Ultimate, que se utilizan en entornos empresariales y que permiten conectarse a redes y administrar recursos compartidos con otros usuarios. Por último, veremos la organización de la información. Más información acerca de distintas versiones de Windows pueden encontrarla en el apunte, ahí se encuentra de forma completa. También las transparencias van a quedar en formato PDF para que ustedes puedan ver distintas opciones que da Windows. La información dentro de la computadora en general se almacena dentro de lo que son las unidades. Estas unidades pueden ser los discos duros, los pendrives. Luego esos dispositivos contienen carpetas. Esas carpetas a su vez contienen archivos y esto le da una organización de una forma del tipo árbol que se llama en computación, donde tenemos una unidad con muchas carpetas, esas carpetas adentro pueden tener más carpetas y finalmente contienen archivos que son la parte útil de los dispositivos. Lo que llamamos archivo es lo que contiene los datos que nos van a ser de utilidad. El archivo está identificado por un nombre y luego seguido de una extensión. Por ejemplo, como dice aquí, canción.mp3. El nombre sería canción y la extensión sería mp3. Hay distintos tipos de extensiones para distintos tipos de archivos. Cada una de esas extensiones se abre con un programa distinto y una extensión de archivo se puede abrir con más de un programa a la vez, dependiendo de el software que tengamos instalado en nuestra computadora. Algunos atributos que tienen los archivos son la fecha de creación, la última modificación, el tamaño. Va a depender del tipo de archivo. Algunos van a tener más atributos que otros. Como les decía, esa forma de organización es una organización jerárquica, como se muestra aquí en este gráfico. Y es una forma lógica de organizar los archivos. Internamente, los archivos no están organizados así dentro de las unidades. En general, están uno detrás del otro. Los dispositivos de almacenamiento se utilizan para guardar los datos, para guardar los programas y en general se espera que una unidad corresponda a un dispositivo, pero puede variar esto. Normalmente en los sistemas operativos Windows las unidades tienen asociada una letra. Históricamente arrancan desde la C y van hasta la Z. La A y la B estaban reservadas para las unidades de disquete que hoy en día ya no se utilizan más. El explorador de archivos dentro del Windows es la herramienta con la que podemos ver todos los archivos que tenemos, las distintas unidades,
podemos copiar, pegar, acceder a distintos dispositivos. Existen otros programas, exploradores de archivo, pero este ya viene instalado por defecto en el Windows, por lo tanto lo van a encontrar en todas sus versiones. Las operaciones que se pueden realizar cuando abrimos archivos y carpetas, por ejemplo, para abrir, con un doble clic en el icono se puede abrir una carpeta, o estando seleccionado el archivo también se puede abrir con la tecla Enter del teclado. Para seleccionar el archivo o la carpeta se hace simplemente un clic sobre el icono correspondiente, y para seleccionar múltiples archivos o múltiples carpetas se puede mantener la tecla Control apretada y se hace clic sobre cada uno de los iconos que se quiere seleccionar. Si se quiere seleccionar un conjunto de iconos que están uno cerca del otro, se pueden seleccionar haciendo clic en un icono y luego en el último, y eso va a seleccionar un grupo de archivos o carpetas. Y también se pueden seleccionar dibujando un rectángulo virtual con el botón, haciendo clic en un área y luego arrastrando el mouse sin soltarlo, y donde se suelta el mouse queda marcada un área rectangular que también nos selecciona los archivos que estén dentro de ese rectángulo. Los sistemas operativos y todos los programas utilizan lo que se llaman atajos de teclado, que nos ayudan a realizar operaciones mucho más rápidas. Si tenemos miles de archivos dentro de un directorio, para seleccionarlos a todos es más práctico hacer uso del atajo Control A o Control E, dependiendo de la versión de Windows, para seleccionar todos los archivos que tenemos en ese directorio. Los nombres de los archivos se pueden cambiar, no son fijos. Los archivos se pueden renombrar. Para renombrar un archivo lo que se hace es hacer clic sobre el nombre, lo cual nos va a activar la edición del nombre, o si no, también estando seleccionado el archivo se puede hacer uso del atajo de teclado F2, lo cual también nos va a permitir cambiar el nombre. Los archivos se pueden copiar y pegar dentro de esa estructura jerárquica. Para copiarlos podemos realizarlo de varias formas. Podemos utilizar el atajo de teclado Control C para copiar, Control V, la B corta, para pegar, Control X para cortar un archivo, lo cual quiere decir lo vamos a eliminar de la posición original, y donde lo peguemos va a aparecer. También se pueden mover, que es algo similar a cortar y pegar, y para esto se pueden realizar de distintas formas. Se puede utilizar el portapapeles, que es un área especial del sistema operativo, el cual se utiliza para este tipo de operaciones. Pueden practicar realizar este tipo de operaciones, siempre teniendo en cuenta de hacerlo con archivos que ustedes no los consideren muy importantes, o que siempre estén conscientes de dónde están pegando los archivos para que no les desaparezcan. No les van a desaparecer del todo de su computadora, pero luego se les va a complicar encontrarlos. La papelera de reciclaje es una funcionalidad que han incorporado últimamente los sistemas operativos, que es un lugar donde los archivos van cuando uno los borra. Es una especie de almacenamiento temporal donde cuando uno borra un archivo va a parar ahí, y en caso de arrepentirse de haberlo borrado, puede volver a recuperarlo. Si uno vacía la papelera de reciclaje, todos esos archivos ya no los va a poder recuperar. El administrador de tareas también es una aplicación que se utiliza mucho en los sistemas operativos. Permite ver qué programas o tareas, como figuran en Windows, se están ejecutando. Puede ver cuántos recursos se está utilizando de la computadora. Se puede ver cuánto CPU, cuánta memoria, cuánto uso del disco o de la red, si es que está accediendo a internet esa aplicación. Accedemos con el atajo Control al Delete, y si no, hay otras formas también de acceder al administrador de tareas. Con esto terminamos la clase de hoy de software.